La presentación que os he preparado posiblemente sea más comercial que lo que con Guillermo habéis visto, ¿no? Pero bueno, espero no perderos durante este viaje que vamos a hacer y espero que sea de vuestro interés, ¿no? Cualquier duda que tengáis, me paráis y lo comentamos sobre la marcha, ¿no? Yo la primera pregunta que suelo hacer aquí a nivel local, en la región, en España, en Portugal, es si conocéis Mélanos. No sé si alguna vez lo habéis oído. Y la siguiente pregunta es, ¿conocéis Infiniban? No me lo puedo creer con todo lo que ha dicho Guillermo. Debería haber sido sí. Ya conozco Infiniban y, de hecho, a nivel de mercado general, muchísima gente conoce Infiniban, pero no conoce la empresa que fabrica o el líder en Infiniban. Esa empresa se llama Mélanos, ¿vale? Es un nombre muy raro, la gente lo asocia con muchas cosas. Vas a las recepciones a visitar al cliente y dicen Mellanox. Es una empresa de acero inoxidable, es una empresa de cremas, anécdotas las que queráis, ¿no? Pero vais a ver que es una empresa muy innovadora, muy tecnológica, que intenta aportar un valor añadido a todo lo que es la conectividad en el data center y aporta unas cosas muy diferenciales en base a cómo el data center está evolucionando y cómo esas arquitecturas tienen que cambiar. Llevamos con las arquitecturas de data center muchísimo tiempo, de la misma manera, esas arquitecturas jerárquicas, interconexión de equipos monolíticos, cerrados, propietarios. La idea o el mercado tiende, y esos grandes fabricantes, como ha dicho antes Guillermo, los Facebook, los Amazon, Google, empiezan a cambiar las cosas porque el mercado está cambiando, ¿no? Y es lo que vamos a ver durante la presentación. Entraremos en detalle en lo que sería la tecnología Infiniban y el valor añadido que aporta y muchos ejemplos que en vuestro día a día, por detrás, podrían ser posibles gracias a Infiniban, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que es la transformación digital, el cómo el mercado está cambiando, cómo los clientes en ese entorno, en esos centros de datos gigantes que están desarrollando o están generando una serie de servicios críticos para ellos, un negocio asociado para sus clientes, tienen que empezar a cambiar. Vamos a hablar de transformación digital. Vamos a hablar lo que hacemos a nivel de conectividad end-to-end en el propio data center. Entraremos en arquitectura Infiniban y empezaremos a hablar un poco en arquitecturas Ethernet mejoradas a lo que tradicionalmente conocéis como hasta ahora, ¿no? Y veremos ejemplos de uso, como puede ser la inteligencia artificial, que cada vez más está empezando a desplegarse en muchos sitios. Vamos a ver que en este punto Mellanox y las redes de ultra baja latencia son fundamentales para hacer posible este tipo de entornos cloud y los software defined data center en general, ¿no? A nivel de evolución, os presento aquí un poco las grandes compañías en el 2008, ¿quién eran? Petroleras, bancos. La única empresa en IT era Microsoft, que está en el número 3. A fecha de hoy tenemos Apple, Google, Microsoft, que se mantiene, Amazon y Facebook. Esto no está dando una señal, es una señal que indica que las cosas están cambiando. Las grandes empresas empiezan a ser empresas tecnológicas, que se basan en la utilización del mundo IT para generar valor, para generar negocio y hacer las cosas de forma diferente. Hablamos de transformación digital. Eso implica, a nivel genérico, que los clientes, en esos centros de datos que tienen, ofreciendo servicios a sus clientes, tienen que cambiar, tienen que hacer las cosas de forma diferente. Si analizamos lo que está ocurriendo, el 90% de los datos se han generado en los últimos 2 años. Ejemplos los que queráis. Walmart, la librería del Congreso de Estados Unidos, 235 terabytes, Facebook, se habla de 100 terabytes al día, seguramente ya se han desbordado y serán muchísimos más. ¿Qué hacemos con estos datos? Estos datos hasta ahora se estaban almacenando, lo guardaba y hacía copia de seguridad. A partir de ahora tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que analizarlo, tenemos que sacar partido de esos datos porque es valor para las empresas. ¿Cómo voy a analizar estos datos? Montando arquitecturas que realmente mejoren los niveles de servicio y genere otro tipo de servicios, otro tipo de valor añadido. Tenemos muchísimos dispositivos conectados, muchas aplicaciones y venga datos, venga datos, venga datos. ¿Qué hace falta? Empezamos a hablar de redes de mayor velocidad, empezamos a hablar de redes que tengan que procesar los datos mucho más rápidamente y hablamos de seguridad. Tenemos que garantizar la seguridad de todo el entorno para mantener las privacidades, ese tipo de cosas que os imagináis, ¿no? Todo esto está impactando en muchos entornos. Hablamos de entornos cloud, entornos de supercomputación,
entorno Big Data, el cómo analizar, cómo extraer información de esos datos no estructurados que se están almacenando, seguridad, el tema de Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando empecemos a abrir una nevera y tengamos una serie de alimentos que tengo que conectarme con el supermercado, solicitar más leche, más carne, más lo que sea, ¿no? Eso es información que hay que analizar, que hay que procesar y que están generando que las redes, ¿vale?, demanden otro tipo de arquitecturas y se requieran otro tipo de necesidades. A nivel de almacenamiento, imaginaros la cantidad de datos que tengo que almacenar y qué tengo que hacer con ellos, ¿no? Inteligencia artificial. Como decíamos, estamos evolucionando a que las propias máquinas sean capaces de responder por sí mismas ante situaciones concretas. Las propias máquinas aprenden, las propias máquinas interactúan y ejecutan por sí mismas. Este tipo de cosas ya están ahí. Es decir, a nivel local, a nivel de la región en España y Portugal, empezamos a trabajar en proyectos de este estilo. A nivel mundial ya se están haciendo cosas muy sorprendentes. Y Melanos está trabajando en ese tipo de proyectos. Un ejemplo es este, los coches autónomos. Imaginaros un coche que tiene que conducir por sí mismo. Es decir, voy a coger una carretera, le voy a marcar un destino y directamente te va a llamar al destino, sin hacer ningún tipo de acción sobre él. Toda la tecnología, este tipo de cosas ya están disponibles. En la mayoría de los casos son temas legales, temas a nivel de legislación local en los países para poner en marcha este tipo de soluciones. Empezamos a hablar que un coche autónomo empieza a generar 4.000 gigas al día de datos. Esos 4.000 gigas es una brutalidad de datos. Imaginaos por cada coche, cada día almacenar, procesar este tipo de información. Imaginaros que va conduciendo y se te cruza un perro. ¿En qué tiempo tengo que procesar esa información y tomar una acción oportuna porque se te ha cruzado un perro o una persona? Más luego las siguientes derivadas de, y si es una persona, y si puedo tener más impactos, cuál es la decisión que debo tomar para minimizar el problema. Ese tipo de cosas ya se están trabajando y están aquí a la vuelta de la esquina, y muchos de vosotros estoy convencido que vais a trabajar en este tipo de entornos. Todo este tipo de cosas, ¿qué nos están demandando? Pues a nivel tecnológico, como decíamos, redes de mucha mayor capacidad, mayores prestaciones, y la red que ahora se utilizaba simplemente para transportar paquetes, vamos a empezar que la red tiene que aportar más valor. Vamos a ver que la propia red va a ser como un elemento más de computación para ayudar a todos esos procesos que se están ejecutando. Si no, sería inviable todo este tipo de cosas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y a nivel de escalabilidad, ya no me sirve comprar una caja, un armario y meto todos mis datos ahí. Ahora mismo, a fecha de hoy, los clientes son incapaces de saber cuál es la cantidad de datos que van a almacenar de aquí a 3 días. Es decir, hoy en día la escalabilidad es totalmente imprevisible. Hablamos de arquitecturas scale-out. Son arquitecturas que crecen en base a la necesidad que cada cliente tiene. Empiezo en modo pequeño y voy creciendo, añadiendo bloques, como decía Guillermo, e interconectando esos bloques entre ellos, con el valor añadido de no penalizar los rendimientos, los niveles de servicio en base a ese crecimiento que voy haciendo. Melanos, como compañía, como uno de los líderes en lo que será la conectividad en el data center, fabricamos toda la infraestructura desde el servidor, lo que son las propias tarjetas de los servidores, los cables y los switches necesarios para interconectar todos esos nodos que va a haber en el data center. En esa arquitectura de bloques que vamos a montar, lo que proporciona Melanos es una conectividad de alto rendimiento y ultra baja latencia. Estamos hablando, por ejemplo, arquitectura de 200 gigabits, como veis ahí, y para el año que viene ya se está hablando de 400 gigabits por segundo. 400 gigabits por segundo, las redes que tenéis por aquí montadas, por debajo de 1 giga. Más de 400. Ejemplos de uso. En muchas de las compañías actuales está Melanos. No como Melanos, sino como muchos fabricantes que conocéis, esos IBM, esos Oracle, esos grandes fabricantes de IT, HP, Lenovo. Esas empresas están utilizando nuestra tecnología para ofrecer valor añadido a sus clientes. Por ejemplo, en entornos militares, vamos a ver que gracias a nuestros dispositivos
podemos empotrar switches de alta capacidad en un carro de combate, en una fragata. Es otro de los casos de uso que tenemos. O Facebook utilizando nuestras tarjetas para montar una serie de entornos para acceder, comunicarse entre ellos a velocidades, por ejemplo, de 100 gigabits por segundo. Otro ejemplo importante es Netflix. Perdón. Netflix, en todos sus servidores, para emitir esas series que estáis viendo todos los días en vídeo en alta resolución, utilizan tarjetas de Mellanox. ¿Sabéis lo que dicen mis hijos? Papá, Mellanox no funciona muchas veces porque Netflix va muy mal. Es decir, pensar que por detrás en los datacenters de Netflix hay tarjetas de Mellanox que emiten toda la que es la serie, el broadcast que hacen de esas películas en alta resolución. Otro ejemplo muy importante es Microsoft. En los grandes datacenters de Microsoft utilizan tecnología de Mellanox. Aquí os voy a poner un ejemplo. Microsoft ha sido una de las primeras empresas en darse cuenta en el valor añadido de Mellanox como tal. Estuvimos el otro día en Barcelona con la gente de Microsoft y la gente de Microsoft hizo una prueba a nivel de cómo conmuta el tráfico, qué rendimientos obtengo en mis sistemas de Microsoft, de Windows. Entonces, pusieron 2 máquinas virtuales con Microsoft, con Windows, enviando datos entre ellas. Hicieron una prueba en condiciones normales. Esas pruebas en condiciones normales, lo que serían las arquitecturas que todos los clientes están utilizando, alcanzaron 5 Gbps por segundo de transferencia de datos entre máquinas virtuales. 5 Gbps por segundo. Uso de la CPU para mover esos datos del orden del 75% del uso de la CPU. ¿Vale? Empezaron a activar funcionalidades de Mellanox y pasamos de 5 Gbps por segundo a 20 Gbps por segundo de transferencia de datos. Sobre la misma aplicación, sobre los mismos datos. De 5 a 20. 4 veces más la transferencia de datos entre 2 máquinas virtuales. Pero lo más importante fue el uso de la CPU bajó del 75% al 20%. ¿Eso qué significa? Que mañana un cliente, cuando monte aplicaciones en ese servidor físico, los niveles de servicio que se van a poder dar van a ser mucho mejores que en condiciones normales. Todo esto lo vamos a ver durante la presentación, qué tipo de tecnología propone Mellanox y que se está utilizando en muchos de los entornos como este o como el de Facebook. En los servidores de Facebook vais a ver tarjetas de Mellanox. Esto es un servidor que los propios ingenieros de Facebook han diseñado, que son 4 nodos de cómputo, serían esto, saliendo todos por esta tarjeta de Mellanox hacia la red de Facebook. Otro caso de uso muy importante, y por el cual estamos en el 100%, diría yo, de los datacenters a nivel mundial, si no es 100, es un 99%, son los sistemas de almacenamiento. En esas cabinas tradicionales, donde los clientes almacenan esos datos, internamente están utilizando tecnología de Mellanox, InfiniBand, para interconectar todos los componentes de esas cabinas. Esto quiere decir que somos una solución muy potente, muy robusta, y si esos IBM, HP, Huawei, Dell, MC están utilizando Mellanox, es por el diferencial y el valor añadido que estamos dando. Otro punto es el tema de inteligencia artificial. Muchos de los entornos de supercomputación están evolucionando arquitecturas de inteligencia artificial. El cómo vamos a hacer que las máquinas aprendan en base a todos los datos que se están extrayendo en base a sensores, se procesan y se enseñan a las máquinas para tomar esas decisiones. Todo este tipo de cosas se hacen en tiempo real. Es decir, no puedo asumir estar 5 horas esperando en enseñar un coche a que conduzca o a tomar una decisión. O si hay una curva, que tome la curva correctamente. Todo eso se tiene que hacer en tiempo real. Y aquí ejemplos, por ejemplo, uno de los que más me gusta es PayPal. PayPal en tiempo real están procesando todas las transacciones que se están haciendo en compras por Internet y se está detectando si hay un posible fraude en cada una de esas transacciones. Todo eso, lógicamente, no tiene que penalizar al cliente final. Si yo me conecto, voy a pagar una televisión por Internet y me tiro 2 horas esperando a que PayPal me responda, pues eso no tiene sentido. Otro tipo de ejemplos son todo lo que es reconocimiento de imágenes, de voz, interactuar con las máquinas. Y al final todo esto, ¿en qué se basa? En una arquitectura basada en interconexión de nodos, como comentaba Guillermo antes,
interconectado esos nodos en base a una red de ultra baja latencia, de alto rendimiento, predecible, que no descarta tráfico, ¿vale? Que se llama InfiniBand. Características: tubería, ancho de banda, cantidad de datos que puedo enviar. Estamos hablando de 100 gigabits por segundo y el año que viene doblamos a 200 gigabits por segundo. Hoy en el mundo de Ethernet estamos hablando de velocidades a nivel local de 10 gigas, 40 gigas en el mejor de los casos. A nivel de latencia, 90 nanosegundos. El tiempo que tarda un paquete en entrar a la red y salir, 90 nanosegundos. Y vosotros diréis, 90 nanosegundos, como se me dice 100. Es decir, tenemos la sensación de lo que se tarda un segundo. Un nanosegundo son 1000 millones, millonésimas partes de un segundo. 10 elevado a menos 9. Aquí han entrado 800 nanosegundos. Entonces, imaginaros, el objetivo de InfiniBand, básicamente, como su nombre indica, es InfiniBand, banda infinita. Todo esto se produjo o se diseñó para extender el bus interno de las máquinas. El punto, el cuello de botella de los entornos de supercomputación, ¿cuál es? El bus interno de esa máquina, el bus PCI. InfiniBand se desarrolló para extender ese bus de esa máquina física, extraerlo hacia afuera, interconectar todos los nodos y hacer que todos esos nodos se vean y se comporten como una máquina. Y toda esa memoria distribuida se vea como una única memoria, esa arquitectura NUMA que comentaba Guillermo. Cuando yo envío un paquete, lo tengo que hacer con total seguridad. Ese paquete no puede ser descartado, como ocurre en IP, en Ethernet, porque tengo a TCP que me retransmite. Es decir, yo no puedo esperar que el perro pasa, no me he dado cuenta, le digo al perro que se aparte, volvemos atrás y volvemos a retransmitir y venga, perro pasa para que yo gire. Eso no es factible. La red tiene que ser súper fiable, súper eficiente. En ese sentido hablamos de calidad de servicio. Calidad de servicio end-to-end. Es decir, yo cuando envío un dato de este nodo a aquel nodo de allí, antes de enviar ese nodo, yo ya sé que el nodo es capaz de recibirle. Nunca se va a descartar. Yo voy enviando muchas ráfagas de datos y esas ráfagas de datos son conmutadas de forma muy eficiente y se entregan en su destino. Nunca se descarta, nunca se pierde. A nivel de gestión, toda esa red se provisiona, se diseña. Los flujos van de forma automática y de forma muy sencilla y muy eficiente, de forma totalmente automática. Hemos hablado de SDN. Ahora mismo en sistemas abiertos se habla de redes definidas por software, de ese controlador que va a definir por dónde van los datos. En las redes InfiniBand, esto por diseño, desde el principio del año 99 que empezó a salir esta tecnología, ya se diseñó de esta manera. Hay un controlador embebido en la red que define cuál es el mejor camino para que un origen llegue a su destino de la forma más rápida y más eficiente. Y para mí lo más importante es el concepto de liberar la CPU. Hoy en día las CPUs ya hemos visto el techo que tienen un límite. O ayudamos a la CPU a procesar mucho más rápido, o esos entornos no son eficientes. De hecho, empezamos a hablar de que en los nodos que vamos a interconectar no solo tenemos CPUs, tenemos GPUs. Procesadores diseñados para procesar gráficos que se están utilizando en cualquier tipo de entorno de supercomputación para acelerar la toma de decisiones. Inteligencia artificial, machine learning. Pensad que una GPU se necesita para enseñar un coche en 24 días, creo que era. El objetivo es interconectar muchos procesadores, muchos cores, para minimizar ese tiempo. Es decir, no puedo estar pensando 24 días, lo tengo que pensar en nanosegundos, microsegundos en el mejor de los casos. Y esta red tiene que ser escalable, sencilla, automática, añadir nodos e ir creciendo, creciendo, creciendo hasta donde tenga que llegar. Cada cliente, cada entorno llegará donde tenga que llegar. Futuro, InfiniBand. Desde el año 99 se diseñó esta tecnología. Estamos hablando de un roadmap muy definido, claro, y estamos aquí. Sacamos tecnología HDR a principios del año que viene. Hablamos de NDR y XDR. Básicamente InfiniBand, ¿en qué se basa? En líneas, donde voy a agregar ese conjunto de líneas de carriles, cada uno de ellos, a unas velocidades.
Por ejemplo, EDR son 4 líneas de 25 gigas. HDR, 4 líneas de 100 gigas. ¿Vale? Aquí vemos el número de líneas que lleva cada una de las tecnologías. Lo que voy a hacer en un único fibra, en un único canuto, en un único puerto, voy a agrupar 4 líneas, 4 carriles, para enviar mucha mayor velocidad y de la forma más rápida posible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar, como decíamos, vamos a pasar de un entorno donde la CPU era el cerebro de esos entornos, es decir, nada ocurría en el data center si la CPU no actúa. Para mover datos, procesamiento, para todo, toda esa información tenía que subir a la CPU de la máquina, procesarla y seguir. El objetivo, este tipo de arquitecturas se llaman lo que llamamos CPU-centric, arquitecturas on-load, y vamos a pasar a arquitecturas basadas en el dato. Aquí el objetivo va a ser, voy a procesar el dato independientemente de la ubicación de ese dato, se hace en un sistema de almacenamiento, en la propia red, en la tarjeta del servidor, en cualquier ubicación del data center, el dato va a ser analizado y voy a poder tomar acciones para mejorar la eficiencia de esos sistemas. Un ejemplo muy sencillo. Imaginaros un día Real Madrid-Barcelona, partidazo. Estamos en casa con los amigos. Y empiezo a llamar, Telepizza o a quien sea, quiero una pizza para comerme con los amigos durante el partido. Igual que nosotros hay 500 personas en el barrio que llaman a Telepizza. ¿Qué ocurre en Telepizza? El horno le tenemos bien colocadito, bien preparado porque hay partido. Todos los ingredientes preparados, pero hay un horno. Empiezo a repartir las pizzas, pero no doy abasto a cocinar esas pizzas. Nuestros amigos repartidores, frustrados, porque no pueden entregar esas pizzas. Y nosotros, lógicamente, exactamente igual. Este horno es un cuello de botella. Yo no puedo seguir si el horno no me saca pizzas. Es una tontería. Vais a ver el objetivo de Melanos en este tipo de nuevas arquitecturas de conectividad. Imaginamos que cada uno de los repartidores en su moto tenga un mini horno. Los vecinos empezamos a llamar a Telepizza, todos los vecinos empiezan a llamar, empezamos a enviar pizzas y desde que sale la pizza de la tienda, del restaurante, hasta que llega, se está cocinando la pizza. Es decir, esa red va a ser capaz de hacer una serie de tareas que antes no podía. Entonces, el nivel de servicio, la calidad que voy a dar, la satisfacción del cliente va a ser mucho mayor, lógicamente. ¿Vale? Pues esto es un poco el objetivo de Melanos. Aquí lo que hacemos es embeber una serie de funcionalidades, que no voy a entrar mucho en detalle para no aburriros, pero básicamente se basa en añadir funcionalidades en las propias tarjetas. Perdonad. En las propias tarjetas, lo que llamamos HCAs, la tarjeta que se conecta a los servidores, para acelerar todo lo máximo posible muchas de las cosas que hoy en día la estaba haciendo la CPU. En los propios switches, exactamente igual. Voy a interceptar muchos de los flujos que van por la red, que hasta ahora eran conmutados y no me preocupaba de nada. Ahora voy a empezar a hacer una serie de acciones sobre ellos. Y voy a empezar a diseñar arquitecturas con otro tipo de tarjetas inteligentes. Por ejemplo, con tarjetas que llevan unos circuitos impresos integrados vía FPGAs o bien matrices de procesadores que yo voy a poder programar aplicaciones concretas para acelerar al máximo y complementar todas esas CPUs que tengo en mi entorno. ¿De acuerdo? Ejemplos. Por ejemplo, hay una solución que se llama SHARP, que lo que viene a hacer es, voy a interceptar muchas de las operaciones que hay en ese supercomputador, que hoy tenía que hacer la CPU, por ejemplo, ordenar datos, procesar de forma de, por ejemplo, agregar, reducir matrices, hacer cálculos específicos, y el propio switch va a ser capaz de analizar ese dato y de hacer acciones sobre ellos. Entonces, imaginaos una red de muchos nodos que se interconectan aquí. Una vez que la aplicación empieza a enviar datos, yo sé qué es lo que quiere hacer la aplicación. El propio switch en la red va a ser capaz, por ejemplo, de reducir
enviar, duplicar, hacer cosas sobre esos datos. La CPU, que lo estaba haciendo hoy, ahora no lo hace. Las mejoras del rendimiento no es de un 2%, un 9%. Estamos hablando de mejoras del 40, 20%, bastante importante para este tipo de arquitecturas. A nivel de latencias, se mejoran considerablemente. A nivel de uso de CPU, que lo más importante, es impresionante las mejoras que tiene. Es decir, imaginaos la cantidad de ciclos de CPU que libero, y esos ciclos de CPU se están utilizando para esos servicios críticos, para esas aplicaciones críticas que tenga un cliente. Aquí vuelvo al ejemplo de Microsoft. Este tipo de tecnología lo aplicábamos en ese tipo de entornos. Y otro tipo de ventajas es mejorar la disponibilidad de la red. Si se me cae un dispositivo en la red, un cable, una óptica, ¿cómo rebalanceo la carga sin impactar esas aplicaciones críticas? Estamos hablando de mejoras de 5.000 veces lo que hasta ahora de forma tradicional estaba ocurriendo. Es decir, de segundos en darme cuenta que hay un problema y conmutar el tráfico, hacerlo del orden de nanosegundos. Imaginaos una red de este estilo, ¿no? Un montón de nodos interconectados por esta red, 3 niveles de switches y un servidor que se quiere comunicar con otro servidor. Empiezo a enviar datos. Y ese es el camino definido que tiene esa aplicación porque es el camino más eficiente para llegar a su destino. Pero en un momento determinado tengo un problema en ese cable. Tengo un problema. ¿Qué va a ocurrir ahora? Lo que hace la propia red, el switch, es como un GPS. Hay un problema, voy a buscar la ruta alternativa más eficiente y voy a conmutar ese tráfico de la forma más eficiente. Y busco la ruta alternativa. Y aquí era muy fácil porque tenía una ruta alternativa en línea cómo iba el flujo. Perfecto. ¿Qué ocurre en este caso? Envío origen-destino y tengo un problema en ese cable. No tengo una vía alternativa para llegar al destino. ¿Qué ocurre? La propia red informa, se envía una señal de control al origen para buscar una alternativa lo más eficiente posible. Reenruto y vuelvo a enviar los datos por el camino adecuado. Esto que veis aquí, que es una cosa trivial, que estamos hartos de verlos en los GPS, en nuestra vida diaria, en las redes, no es tan fácil de hacer. De hecho, esto es una de las últimas innovaciones que Mellanox está aportando en las redes de InfiniBand. Y otro caso concreto es en lo que hacen las máquinas. Por ejemplo, tenemos un supercomputador. Son muchos nodos comportándose como una máquina. Tenemos algoritmos distribuyendo lo que es la carga entre todos los nodos. Se tienen que sincronizar. Para esa sincronización tenemos que enviar muchos mensajes entre todos los nodos. Todos esos mensajes hay que procesarlos. Era la CPU la que lo hacía. Lo que vamos a hacer es interceptar esos mensajes en la propia red, utilizar lo que me interesa y descartar lo que a ese nodo, a ese componente, no le haga falta y que hasta ahora estaba procesando para descartarlo. ¿De acuerdo? Ventajas, gráficos. Como veis aquí, a nivel de latencia, es importante el porcentaje de latencia que se reduce al utilizar este tipo de tecnología y a nivel de CPU, imaginaros la carga que liberamos de la CPU gracias a la utilización de este tipo de tecnología. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vale. Habéis estado hablando de InfiniBand. Yo lo había oído varias veces, no entendía qué era y no sé si es algo que hay que fijarse o no, ¿no? Como cuando nació el TCP/IP en los 80, que decían, no, TCP/IP, TCP/IP, y decía, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces decías, bueno, una cosa de frikis. Luego el Ethernet y tal, ¿no? InfiniBand va a sustituir a Ethernet en todo, va a ser solamente una conectividad a nivel de backend entre máquinas dentro de un data center entre sí, o mi ADSL de mi casa va a ir por InfiniBand a la central y voy a salir al mundo mundial. Pues me alegra tu pregunta, la típica discusión de qué es lo mejor y lo que el mercado demanda y se impone. Hoy en día la red InfiniBand no es una red de nueva generación que se está creando ahora, llevamos con ella muchísimos años y esa red se está utilizando en los entornos más exigentes a nivel de rendimientos. ¿Cuáles eran? Supercomputación, backend, de arquitecturas de, por ejemplo, almacenamiento,
en base de datos, etcétera. Y ese ha sido el entorno concreto en el cual InfiniBand se ha estado utilizando. Los entornos generalistas de interconexión, Internet, se han basado en TCP/IP, Ethernet. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ir evolucionando todo esto? Pues aquí, como todo, como el mercado demande las diferentes arquitecturas, los diferentes protocolos a nivel de conectividad. InfiniBand, ¿cómo va a evolucionar? Personalmente yo lo veo, además de lo tradicional, que está muy claro y todo el mundo tiene muy claro que InfiniBand es la mejor red a nivel de conmutación de tráfico en el data center, ¿de acuerdo? Todo eso va a ir evolucionando en entornos de inteligencia artificial. Es uno de los casos donde yo veo un potencial brutal en el cual esos nichos que eran los supercomputadores, que la gente de la Politécnica tenía uno, el entorno de investigación contra el cáncer tenía otro, el CSIC en entornos tal tenía otro, ¿vale? Pues todo eso se va a empezar a dar mucho valor y va a crecer mucho por las necesidades que requieren ese tipo de entornos. Repito, ultra baja latencia, decisiones en tiempo real y eficiencias. ¿Significa que en tu casa llegará InfiniBand? Yo no te puedo contestar ahora. Yo sé que toda la arquitectura de Internet se basa en TCP/IP. Yo sé que InfiniBand en el data center va a crecer y está creciendo. Y vais a ver también que Melanos en Ethernet también estamos apostando por este tipo de conectividad, mejorada a la Ethernet que conocéis tradicionalmente. Bien, otra pregunta por acabar de... Pero te he respondido... Sí, perfectamente. Por acabar de posicionarlo. Teníamos dentro de los ordenadores tecnologías SCSI para conectar los discos duros, que era el disco duro a la CPU. Se conectaba en cerquita o una cabina de discos al rack, pero cerquita, no andaba por ahí metros ni nada, era como 5 metros o así. Luego teníamos... empezaron a salir los discos SATA a nivel de tal, que tenían no sé cuántos masivos y no sé qué. Luego salió Fiber Channel, que ya era fibra, que era un cableado y unas tarjetas y un protocolo y un software totalmente, y equipos, en realidad comprabas equipos, debajo no sabías que había, pero esos equipos que iban con fibra, la fibra por lo menos te valía para otras fibras que luego se fue metiendo en el data center, y la fibra, por lo menos la fibra te podía valer. Pero iba a unas cajas distintas y las cajas de fibra de Fiber Channel conectaban equipos de disco, normalmente con servidores, y era solamente para el tráfico, lo que ahora en tu ordenador, ¿no? Es transportar el SCSI en una red mucho más, de mayor envergadura, de mayor escalabilidad. Claro, y entonces InfiniBand es tarjetas, cableado, fibra y software de protocolo igual que todo lo anterior, o no, a nivel de infraestructura, algo más que me estoy perdiendo. No, a nivel de infraestructura es algo más. Piensa que a nivel de infraestructura, ¿en qué se basa InfiniBand? En unas tarjetas, aquí las llamamos HCAs, en Ethernet se llaman NICs y en Fiber Channel eran HBAs. Unos cables, por eficiencias todo se basa en Fiber Channel, fibra óptica, para no confundirnos, y una serie de switches. ¿La diferencia cuál es? El propio protocolo, qué mecanismos a nivel de software definen cómo se comunican los diferentes elementos de esas redes. Si hacéis un análisis de eficiencia de las diferentes redes, vais a ver que InfiniBand es la red más eficiente a la hora de conmutar tráfico y la que menos recursos necesita para conmutar esos flujos de datos. Ethernet es la más desplegada a nivel de conocimiento, pero tiene muchas carencias. Se ha ido mejorando con el paso del tiempo y vais a ver lo que también Melanos está haciendo con esa Ethernet mejorada, que es portar mucho de ese conocimiento, mucha de esa tecnología de InfiniBand hacia la parte Ethernet. Y en la parte de Fiber Channel de almacenamiento vais a ver cómo va evolucionando también ese tipo de arquitecturas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque están saliendo tecnología de almacenamiento muchísimo más rápida, de mucha mayor, más eficiente a nivel de tiempo de respuesta. Se llama lo que se llaman los discos NVMe, discos Non-Volatile Memory Express, que es conectar el propio disco al bus PCI de la máquina. Eso que me permite atacar al dato de forma paralela, de forma masiva, son muchas IOs por segundo y los tiempos de respuesta son del orden de nanosegundos. Ahí el cuello de botella lo voy a tener en la red. Pues ahí donde llega InfiniBand y te dice, señores clientes, para ese tipo de evolución, para montar redes de almacenamiento de nueva generación, de alto rendimiento, altas IOs por segundo,
baja latencia, la única tecnología hoy en día es InfiniBand. Ayer se anunció, lo tenéis en mi LinkedIn, se ha anunciado la primera cabina con soporte a redes, interconectando nodos NVMe. Va a ser NetApp, el primer fabricante que la ha liberado, con InfiniBand. Eso ya te da una idea de por dónde van los tiros y el potencial que tiene Mellanox con la arquitectura de InfiniBand. Veo que nadie lo ha preguntado, pero esto, si yo soy un estudiante, ¿me va a dar trabajo o solo me va a dar conocimiento y capacidades de futuro? No, problemas no. Lo comentábamos con un compañero que ha llegado antes. Inteligencia artificial, trabajo. Arquitecturas de diseño y data centers, trabajo. Hay mucha gente en el mercado con la visión, o estamos contaminados, me incluyo yo, con las arquitecturas tradicionales. Yo creo que la gente, como vosotros, que estáis saliendo de la universidad, tenéis la posibilidad de empezar a aplicar una serie de cosas para mejorar la informática de los clientes. Y el ejemplo es Google, Amazon. Las grandes empresas que vimos al principio, ¿en qué se basan? En hacer las cosas diferentes. La red, preguntabas por Cisco, está evolucionando de una forma totalmente diferente a lo que Cisco propone encima de la mesa. Cisco es un líder, lógicamente, y ahí sigue, pero vais viendo que esos grandes fabricantes quieren hacer las cosas de otra forma. Ahora te voy a contar cómo evolucionan y qué cosas están teniendo en cuenta en la red Ethernet en el data center. Yo le veo una oportunidad muy grande para vosotros. Porque son cosas muy novedosas y el momento es ahora. La hiperconvergencia, el que hasta ahora eran comprar un fabricante X para servidores, un fabricante Y para red y un fabricante Z para almacenamiento. Todo esto evoluciona a que voy a tener un fabricante o una arquitectura donde la parte de sistemas, almacenamiento y red es un único sistema. Y eso se está desplegando en la mayoría de los clientes hoy en día. A nivel personal, lo comento muchas veces a los clientes, ¿no? El éxito de Mellanox está siendo por cómo están evolucionando esas arquitecturas. El hecho de que esas arquitecturas se basen en la interconexión de nodos, en hacer la infraestructura física lo más sencilla posible, que se va a basar en nodos x86 interconectados y poner la inteligencia encima, es lo que hace que Mellanox esté creciendo como está creciendo. ¿Por qué? Porque los clientes necesitan agilidad a la hora de desplegar servicios de IT. Hay una presión en el negocio muy grande. No podemos estar 2 meses provisionando, desplegando una nueva aplicación de negocio porque la competencia me come. Entonces tengo que ser muy ágil. ¿Eso cómo se consigue? ¿Con hardware? No, el hardware tiene que ser muy eficiente. Yo no me tengo que preocupar por Mellanox, por el servidor. Yo voy a interconectar lo que haga falta. Y esa agilidad me la va a dar un software, una automatización, que yo voy a ir desplegando en horas servicios de IT según me esté llamando el negocio. ¿Vale? Ya la última ya no me meto más. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Estudiar y certificarse en ITIL y en Scrum como metodologías de gestión de los servicios y de gestión de proyectos ágiles? ¿Certificarse en un lenguaje de programación, en Java, en Swift o en alguno de estos? ¿O certificarse en InfiniBand, como antes podían ser las certificaciones Cisco y ese tipo de cosas? Pues de esas 3 opciones, ¿qué recomendarías? Aquí sobre gustos hay muchos, ¿vale? Yo, por ejemplo, llevo en Mellanox un año. Ahora todo el mundo habla de software. Mi filosofía es, está muy bien el software, pero el software sin un hardware no vale para nada. 2.2. Si todo el mundo se va al software, compito con mucha gente. Si me especializo en una cosa, soy un especialista, doy valor, valgo dinero, tengo mi marca. La vía que utilicéis, eso depende de los gustos que tengáis. Personalmente, a mí siempre la parte de hardware, las arquitecturas del data center me han gustado. Tengo compañeros de la facultad que son programadores en Java, arquitectos de software, cada uno ha tirado un poco por su vía. Yo este mundo lo veo muy interesante y no es un mundo fácil ni sencillo,
personalmente me gusta el enfoque que se está dando y sobre todo el cómo voy a modificar esas arquitecturas tradicionales a nuevas arquitecturas que se necesitan en los clientes. Y eso es trabajo para vosotros. Vamos a ver ejemplos. No acabo la presentación, ¿eh? He hecho aquí un... No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vale? Todo esto era la vía de InfiniBand y, como digo, ¿esto de InfiniBand? No, Mellanox reconoce que en el mercado hay otras tecnologías, se hace Ethernet. ¿Qué va a hacer Mellanox? Hacer el supercomputador consumible, es decir, supercomputador que se dedicaba a hacer cálculos, simulaciones, previsiones meteorológicas, análisis de fluidos, ese tipo de entornos. ¿Qué es un mundo de IT? ¿Qué es un data center genérico de Telefónica, de Repsol, de cualquier cliente que conocemos? Un sistema que empieza a desplegar servicios de IT, negocio para ellos. Lo que voy a hacer es aplicar esa arquitectura de InfiniBand, lo que hemos dicho antes, en la nueva generación de data center. Se va a basar en la interconexión de nodos, hardware, totalmente abiertos, estándares, y una red muy eficiente que puede ser Ethernet. Esto no dice que no pueda ser InfiniBand. Aquí lo que viene a decir Mellanox es, hay gente que a lo mejor se siente muy cómoda con Ethernet. Pues le vamos a decir, señores clientes, la Ethernet que conocían ustedes, para este nuevo tipo de arquitecturas no es suficiente. Hacen falta una serie de cosas. Vamos a empezar a hablar de Software Defined Networking, redes definidas por software. En vez de tener una red física, donde los flujos van y los tengo controlados, lo que voy a tener es esa infraestructura física y por encima voy a definir túneles sobre esa red IP, aquí a lo mejor os sentís más cómodos, más cercanos a los mensajes, donde una máquina se va a hablar por ese túnel con otra máquina. Pero eso va a estar todo virtualizado, va a ser definido por software. Un punto importante que en el entorno universitario está encajando muy bien es que esa red, esos switches que voy a interconectar, no se van a gestionar como Cisco, como muchos de vosotros conocéis. Se van a gestionar como un Linux, que muchísimos de vosotros conocéis. Entonces ya el switch se convierte como un nodo más, como un servidor más, y se gestiona como un Linux donde sois expertos en Linux. ¿Quién no conoce Linux aquí? ¿Vale? Entonces, yo voy a configurar ese switch como si fuera un servidor. Lo voy a integrar en mis herramientas de provisioning como el resto de servidores. Voy a programar scripts como conocéis y sabéis hacer scripts. Va a ser muy ágil el provisionar esa red. Pues esto es diferencial. Una empresa que está haciendo esto se llama Cumulus, o otra iniciativa basada en Linux que es OpenSwitch, que lo podéis descargar mañana en Internet y hacer que un switch empiece a trabajar como una máquina. Mellanox lo permite. Vamos a hablar de Software Defined Storage. En vez de tener esa pedazo máquina que vale una pasta y que llega a 20 y tantos teras o petas, voy a tener nodos con discos internos, nodos genéricos, servidores genéricos, que voy a interconectar y toda esa capacidad va a ser donde yo voy a almacenar los datos. Pero todo esto definido por software, una aplicación por arriba que interconecta, que gestiona el cómo la información se almacena y se procesa. Os voy a hablar de arquitecturas hiperconvergentes, que ese servidor no solo sea cómputo, que sea almacenamiento, que sea virtualización, despliego servicios. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que está haciendo que Mellanox crezca en las nuevas arquitecturas. ¿Por qué? Porque todo se basa en la misma filosofía, interconectar nodos de forma muy sencilla y que la infraestructura física no me tengo que preocupar de ella. Yo sé que va a ser una red de muchas prestaciones y va a conmutar el tráfico y me olvido de ello. Yo me tengo que dedicar a las aplicaciones, al negocio que haya por arriba. Ejemplos de uso, tendencias. Correcto. Al final es evolución de las arquitecturas tradicionales a todo este tipo de filosofía. ¿Cómo evoluciona ese data center? Uno, la red Ethernet. Ethernet ya empezamos a hablar de 25, 50, 100 gigabits por segundo, desde hace varios años. Ahí Mellanox da un diferencial, ahora lo vamos a ver en detalle. Sistemas de almacenamiento NVMe, sistemas de almacenamiento basados en memorias y ataque, conexión directa al bus PC de las máquinas. Rompemos
los límites de los sistemas de almacenamiento tradicionales. Y tecnologías de movimiento de datos entre nodos, memoria-memoria, lo que llamamos RDMA, basado en InfiniBand. Vemos que estamos evolucionando de 10 hacia 25 y se espera que en el 2020 muchísimo del mercado esté basado en tecnologías, basados en conectividad de 100 gigas o 25 gigas. Otro punto más para cambiar esas arquitecturas tradicionales que tienen los clientes. Discos NVMe, 3 discos generan 100 gigabits por segundo. Fiber Channel hoy está en 32 gigabits por segundo de ancho de banda, de velocidad. Saturo la red, no me sirve. Solo con 3 discos. Imaginaros, Telefónica, la cantidad de sistemas que puede llegar a tener. La red es un cuello botella. Lo que llega a Melanos dice, señores, para mover 100 gigabits por segundo no puedo tener a la CPU moviendo datos. La CPU vale un dinero. La CPU se tiene que dedicar al negocio, a las aplicaciones críticas. El movimiento de datos lo va a hacer la tarjeta, la NIC del servidor. Yo voy a mover los datos sin involucrar la CPU. Puedo llegar a transferencias de 100 gigabits por segundo sin utilizar un ciclo de CPU. Esto se llama eficiencia y ahorro de costes. ¿Cómo lo hacemos esto? Con un protocolo que se llama RDMA, Remote Direct Memory Access. Imaginaros un supercomputador. Todos nosotros somos una máquina con un procesador y una memoria. Yo tengo que enviar datos a la otra punta. ¿Qué voy a hacer? Con RDMA voy a atacar la memoria, voy a leer un dato que tiene la aplicación allí, la voy a leer y me la voy a traer. No le voy a pedir, oye, Manolo, no sé cómo te llamas, perdona, dame el dato número 4 que me hace falta. Espera que lo proceso. No, directamente lo cojo y me lo traigo. Las mejoras son, os lo puedo asegurar, brutales. El ejemplo es de Microsoft, que os contaba al principio. ¿En qué se basa RDMA? En quitar el protocolo TCP/IP, quitar los diferentes buffers que el sistema operativo está utilizando por esa pila, por ese protocolo que se llama TCP/IP, que es un protocolo muy, muy, muy pesado. Eso en arquitecturas de alto rendimiento no sirve. Tenemos que buscar alternativas. Y es donde RDMA se está imponiendo. Es decir, las aplicaciones hablan entre ellas memoria a memoria. Eso permite mucha velocidad, baja latencia y que vaya todo como un tiro. Eso lo tenemos en InfiniBand, que por defecto está embebido en el protocolo, o en Ethernet. También se ha migrado a Ethernet y las tarjetas de Melanos por hardware implementan este protocolo, sin gastar ciclos de CPU, repito. Se llama un protocolo, ahí se está hablando mucho ahora, se llama RoCE, nosotros lo llamamos RoCE en España. Pero bueno, es una cosa que seguramente vosotros cuando empecéis a trabajar sea un de facto. Nosotros ahora es una cosa muy novedosa. En los próximos años estoy convencido que esto va a ser el de facto para la comunicación en el data center. Y muchos entornos, tanto Windows, Linux, utilizan este tipo de filosofía. Big Data, exactamente igual. Yo voy a almacenar muchos datos y tengo que analizar esos datos y extraer información. Hace unos años esto era una cosa muy nueva. Aquí un ejemplo, ¿no? Imaginaros en Amazon un libro, y esto es un caso real, del año 2008 creo que fue. Este libro que se vendía en Amazon por por 2 tiendas, estas dos. El libro vale $35. Una de ellas se equivocó y puso como valor 1 millón y pico. No tiene sentido. La otra tienda aplicó tecnología de 2008 de inteligencia artificial. ¿Para qué? Por si la competencia me baja el precio del libro, yo lo voy a poner 20% más barato. Pues los tíos se quedaron tan anchos, aplicaron el algoritmo de inteligencia artificial y de 2 millones y pico lo bajo a unos 700. ¿Por qué? Porque joder, tengo que ser más competitivo. Es decir, si ese libro vale 1 millón y pico, yo voy a ser 1 millón y pico menos un 20%. Faltaba la sensibilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Pues eso es un ejemplo. Lo ves aquí durante varios días y nadie se dio cuenta. Hoy en día esto ya no ocurre. O esperemos que no ocurra. Y lo mismo lo vendieron.
Lo mismo lo vendieron, por eso te digo. Todo esto, empezamos a hablar de inteligencia artificial, en definir redes neuronales para que las máquinas piensen y actúen por sí solas. Yo estuve en la reunión de la Red Española de Supercomputación hace 3 semanas en Santiago. Me quedé impresionado con lo que allí vi. Y tengo muy claro que si fuera vosotros, alguno de vosotros, el foco lo tendría muy claro. La inteligencia artificial. Aquí hablamos de cómo enseñamos, entrenamos a la máquina y cómo ejecutamos en tiempo real todas las acciones que tengo que tener. Aquí donde Melanos está haciendo un trabajo, lógicamente está encajando muy bien por la ultra baja latencia que aportamos, por liberar las CPUs y mejorar la capacidad de proceso. Aquí es un ejemplo. Se necesitan 25 días para procesar una imagen de un K en una única GPU. ¿Qué vamos a hacer? Distribuir con mucho más nodos para reducir de 21 días a segundos la capacidad de aprendizaje. Tenemos que ser muy rápidos. Esto hace unos años no era factible. A fecha de hoy, con la evolución de la tecnología, se empieza a mejorar y por eso, lógicamente, este tipo de entornos empiezan a hablar, a surgir a nivel general. A nivel de formación hablamos de movimiento de datos, memoria a memoria, la red empieza a actuar, muevo datos de una GPU contra la memoria de otra GPU directamente a nivel de memoria gráficas y a nivel de ejecución, pues ultra baja latencia, es decir, decisiones en tiempo real. Aquí no vale pensarte qué voy a hacer, ¿de acuerdo? Lo que decía, hay una tecnología que es GPU Direct que se basa en RDMA que permite que esta GPU, por la red, ataque a esa memoria o a esta de otro nodo diferente. Todo se ve como un único ente. Y Baidu, el entorno de Machine Learning que tiene Baidu, que es la Google de China, utilizando RDMA, es uno de los casos de éxito más grandes de Melanos hace unas semanas, la reducción en el tiempo de aprendizaje que se consigue. Es decir, bajamos a la mitad del tiempo necesario para que una máquina aprenda. Se está hablando que en el 2040 se tenga previsto que una máquina empiece a actuar por sí misma y tenga incluso mayor inteligencia que el ser humano. Hasta ahora nadie asume que una máquina pueda tener mayor inteligencia que un ser humano. La fecha está en el 2040. El comentario este es comentario de la reunión de la red. Si cuando empezó Facebook se dijo que iban a almacenar no sé cuántos petas en 10 años y tardaron 2 años en cumplir eso, imaginaros el tiempo en el cual vamos a tener una máquina capaz de operar por sí misma. Las películas que veíamos hace unos años nosotros las tenemos a la vuelta de la esquina. Ejemplos de mejoras en rendimiento, imaginaros, de 2 veces, 3 veces. Es impresionante cómo reducimos la eficiencia de los sistemas, cómo mejoramos la eficiencia y reducimos los tiempos necesarios para procesar toda la información. Y esto es un ejemplo, me ha gustado mucho la animación. Una referencia, por ejemplo, en una empresa china, iFlytek, utilizando una red en 100 gigabits Ethernet, utilizando switches Ethernet de Melanos, pues todo lo que es el proceso de Machine Learning en procesos de análisis y procesamiento de voz. O Baidu, la Google de China, justamente una empresa china, en vez de trabajar con tecnología china, trabajando con Melanos para el aprendizaje de su coche autónomo. Es exactamente igual, tecnología en Ethernet a 100 gigas, pero esa Ethernet de ultra baja latencia mejorada con la tecnología de Melanos. Y para ir acabando, por no alargar mucho, ejemplo en entorno cloud. ¿Qué vamos a hacer? Optimizar la CPU, el uso de esa CPU en el entorno Ethernet. Hay un protocolo que se llama VXLAN. Esos túneles que se definían para comunicar esas máquinas virtuales entre ellas, la tarjeta va a ser capaz de encapsular, desencapsular todo el tráfico que ocurra entre los dos nodos. Mejoras importantes, tanto en ancho de banda como en uso de CPU, mucho menos. En un entorno cloud es muy importante. Si yo libero la CPU de lo que es movimiento de datos, esa CPU es utilizada para que el cliente despliegue más servicios de IT, mayor beneficio puedo llegar a dar a nivel de negocio.
O, por ejemplo, la conmutación de tráfico, hacerla directamente en la propia tarjeta. Es decir, la propia CPU no conmute tráfico Ethernet, sino que sea la propia tarjeta, recurso físico, quien gestione cómo el tráfico de una máquina virtual que se tiene que comunicar con otra máquina virtual del mismo nodo físico, lo haga la tarjeta, la CPU ni se entere. Y en entorno de almacenamiento exactamente igual. Interconectamos todos los nodos, los rendimientos que consigo aquí, del doble de IOPS por segundo. Tanto en entornos Linux como en entorno Microsoft, lo que os decía, el ejemplo que os puse al principio de la sesión. ¿Vale? Y muchos ejemplos que os podría contar, pero bueno, que por tiempo tampoco. Un detalle a nivel de vuestro, de nuevas tecnologías, estamos sacando una tecnología que son tarjetas Ethernet con una matriz de procesadores ARM en la propia tarjeta. Eso lo que permite es, ese conjunto de procesadores se ve como una máquina basada en Linux y que vosotros podéis programar aplicaciones para mejorar los procesos en temas de inteligencia artificial, soluciones de almacenamiento, para acelerar las aplicaciones críticas. Esto es una tecnología que sale ahora. O tarjetas, por ejemplo, que tienen una FPGA, que yo programo, y utilizo para encapsular o cifrar los datos vía IPsec, por temas de seguridad. De manera que yo envío los datos y la propia tarjeta por hardware, sin penalización en rendimiento, cifra toda la información que va entre dos máquinas determinadas. Hablamos de cables ópticas, que somos también fabricantes, hacemos ingeniería y valor añadido, sobre todo a nivel calidad-precio, calidad de todos los dispositivos. Y diseñamos unos switches a nivel Ethernet diferenciales. ¿En qué? Van a ser de ultra baja latencia. Vamos a hablar de Ethernet a 100 gigabits por segundo con latencias por debajo de 300 nanosegundos. ¿Es InfiniBand? No. Quien conoce InfiniBand sigue en InfiniBand. Pero si hay alguien que trabaja en Ethernet que está hablando del orden de latencias de microsegundos, para este tipo de entornos con nuevos requerimientos, es decirle, señores, que tienen una red Ethernet de 100 Gbps por segundo y de una latencia de mínimo 3 veces menos en la red que lo que ustedes conocen. Pues puede ser muy interesante, por ejemplo, para temas de almacenamiento, todo lo que hemos estado viendo. Esta red no descarta tráfico. La red Ethernet, por defecto o de facto, si los buffers se llenan, se descarta tráfico. O incluso se descarta tráfico porque se tiene que descartar. En el caso de Melenos, garantizamos el poder tener una red que nunca descarte ningún paquete a nivel Ethernet. Lo implementamos con 3 maquinitas muy sencillas. Esto es el punto comercial que decía Guillermo. Pero, por ejemplo, una cosa diferencial es un equipito de media rack unit, es decir, si un rack es así de ancho, casi todos los switches son de una única unidad. Nosotros tenemos un equipo que es la mitad y en 2 montamos la alta disponibilidad para la conectividad de todos esos nodos de ese rack hacia ellos. Pues esto a nivel mercado local está gustando bastante. Son equipos a 100 gigas, muy eficientes en consumos, estamos hablando de menos de 100 vatios de consumo, menos que las luces. Baja latencia, red predecible, que es lo que necesitamos en este tipo de entornos. Que yo sepa que la red me va a responder en ese periodo de tiempo. No quiero que esté pensando que tarde segundos en responderme. Y montamos arquitecturas, lo que llamamos scale-out. Interconectamos todos los switches entre ellos y de forma, en alta disponibilidad, todos los servidores se conectan a esa red y escalamos a miles de nodos, dependiendo de cada cliente. Lógicamente, un Telefónica pues puede llegar a una capacidad mucho mayor que otro cliente más pequeño. Pero la foto, la evolución, lo que los grandes consumidores de IT que hemos dicho antes, al principio, todo se basa en este tipo de arquitectura. ¿Vale? Entonces, las características, lo que os decía, nuestros switches soportan no solo nuestro sistema operativo, sino que podemos cargar en ellos una variedad de sistemas operativos que, dependiendo del caso, encajarán mejor o peor en cada uno de ellos. Foto final, racks con servidores x86 interconectados por esa red
con unas prestaciones muy potentes, donde yo no me voy a preocupar de cómo se conmuta el tráfico y defino túneles entre todas las máquinas para enviar datos entre ellas. Ese tráfico este-oeste, ¿por qué es? Porque al virtualizar las aplicaciones se disgregan y se empiezan a tener una serie de componentes que están distribuidos por el data center. Y hay mucha comunicación entre ellos. Ese tráfico hoy en día es muy potente, cada vez es más potente, y eso es lo que hace que este tipo de arquitectura, lo que llamamos arquitecturas spine leaf, ¿vale? Rama, hoja, ¿vale? Es decir, este es el spine, nivel de leaf, 2 niveles, de manera que una máquina, el máximo número de saltos, el máximo número de latencia asociada va a ser de 2 saltos. Es lo más eficiente que hay en el data center. Se gestiona con una interfaz gráfica intuitiva, sencilla, y a desplegar servicios. Bueno, con respecto a InfiniBand, que son las 2 charlas, me queda la duda, al final, la idea que yo he extraído, que tampoco sé si es la correcta, es vamos a extender el bus PCI. ¿Cómo gestionas concurrencia a esos niveles? Quiero decir, ¿vas a acceder a espacios de memoria reservados, que tú pones tus datos ahí y esos ya son datos, digamos, libres que pueden transmitir por la red? O pongamos que 2 servidores quieren acceder a la misma memoria de un tercer servidor. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Conoces DMA? RDMA es Remote DMA. Sí, pero los problemas crecen, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace InfiniBand? Es interconectar, extender ese bus PCI, de manera que tú tienes un banco de memoria, que lo tienes, imagínate 2 bancos de memoria locales. Tú vía DMA haces ese tipo de reservas de esos bloques de memoria cuando quieres acceder a ellos y evitar la corrupción de esos bloques de memoria, de esa aplicación. Cuando aplicamos RDMA, imagínate lo mismo, es una red física, pero en vez de tenerlo dentro de una máquina, lo he sacado fuera. Entonces yo tengo 2 nodos interconectados con InfiniBand, pero a efectos lógicos tuyos es una única máquina con 2 bancos de memoria. Entonces, la CPU que hay aquí puede atacar al bloque de memoria de aquí vía DMA, ¿vale? Y capturar ese dato sin corromperlo. Entonces, imagínate, y me alegro que me haga esta pregunta, lo importante que es la memoria, la red externa, la conectividad externa, para que esa memoria remota no se te corrompa y la aplicación no se te corrompa. Entonces, eso es InfiniBand. ¿Es magia? Parece magia, pero es la plataforma más fiable, más segura, que te permite hacer ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, perdona que me enrollo mucho, pero es que vengo arriba. El tema de Ethernet. RDMA existe en Ethernet, que se llama RoCE, RDMA sobre Ethernet. Claro, el que una máquina por Ethernet ataque a la memoria remota de otra máquina por Ethernet, miedo da. Si tengo una red tradicional, con todos mis respetos, de Cisco o de cualquier otro fabricante, y descarto un paquete justo cuando estoy atacando a la memoria, ¿qué ocurre? Y es posible, y está soportado, y funciona. Lo que Melanos te dice es, esa red Ethernet va a ser de las capacidades y características de InfiniBand, porque yo sé hacerlo. Pues muchas gracias.